se relacionan con fricción. De todas maneras, vamos a reforzar un poquito aquí de eso. Bueno, los subtemas de esta unidad pues son calcular momentos de inercia de áreas, masas y volúmenes. Vamos a hacer uso de algo que se llama teorema de ejes paralelos y vamos a comprender, vamos a aprender un poco de coeficientes de fricción, temas relacionados a fricción y pues resolver algunos problemas referentes a esto. Ok. No vamos a adentrarnos, ya empezando con el subtema 1, que es un momento de inercia. Creo que a todos les quedó así bien claro que eran los momentos de área. Voy a hacer uso de mis habilidades gráficas nomás para ejemplificar qué es un momento de área. Momento, sí, ya saben todos qué es, ¿no? Una fuerza por distancia, es un torque, ¿verdad? Así es. Si no, pues váyanse ando de abajo. Entonces, momento de área, es decir, tenemos un área de una pieza y esta pieza, como está hecha de algún material que no es un vacío, si no, no hubiera una pieza, pues todas las materiales en el universo, quiero pensar que la antimateria también, tienen su masa. Entonces esta cosa que nosotros vemos como un área en realidad es una masa de algún material, y pues las masas sabemos que están expuestas a campos gravitatorios, en este caso como nuestros estudios en el planeta Tierra. Estoy fumándome un poquito para la explicación, espero no revolverlos un poco. Esta área va a generarnos momentos alrededor de lo que dijimos que era su centroide o centro de gravedad. Entonces, ¿qué representaba el centroide de una pieza o de un área que está formada esa área por un material que tiene su masa y peso? Bueno, pues que es en ese punto, si sometemos una fuerza de gravitación así vertical hacia abajo, todo lo que está en esta área, el momento alrededor de este centroide que está de este lado del eje, va a ser neutralizado ese momento por la masa que está del otro lado. Entonces el momento de esta área se neutraliza por el momento de esta otra área. Por ahí viene el término de momento de área, lo que vimos en la unidad pasada. Y lo mismo sucedería si ponemos una fuerza hacia este lado, pues aquí si la gravedad estuviera hacia este lado, el momento de este lado pues se neutralizaría por el momento de área del que está del otro lado del centroide y tendríamos un balance. De ahí viene el término de momento de área. Pero bueno, ¿qué pasa? Por algún motivo extraño, ahí sí les debo el dato de quién fue o quiénes fueron. Estos seres extraños que, bueno, afortunadamente tenemos alrededor de nosotros, que se dedican a inmiscuirse en los asuntos matemáticos más oscuros y turbios que hay, se les ocurre integrar el momento de área. Aunque la integración de un momento de área nos da el segundo momento de área o momento de inercia. Por eso les digo que es un término que va a resultar de ser una integración de algo que pues en sí ya está medio raro. El momento de área lo integras y te da un momento de inercia. Bueno, ya pasó, ya lo estudiaron, y afortunadamente lo necesitamos nosotros entender como ingenieros para resolver algunos problemas que se nos van a ir presentando. Los momentos de inercia vamos a encontrarlos lo más normal, dependiendo de la bibliografía, pero no me he cruzado yo con una bibliografía que no maneje la I mayúscula como el momento de inercia de un cuerpo. Ahora, si los momentos de área pertenecían a piezas, a masas que tienen peso, pues los momentos de inercia también se refieren a cuerpos, piezas que tienen su masa y su peso. ¿Okay? Ahora, no vamos a entrar en desglosar todo el desarrollo matemático para encontrar las ecuaciones que nos llevan a obtener los momentos de inercia. Voy a facilitar un poquito el enfoque sobre esto y voy a decirles, así como dijimos, bueno, para geometrías sencillas y ordinarias o comunes, por decirlo de otra manera, encontramos tablas en muchos de los libros de estática y dinámica
donde nos indican no la ubicación de los centroides, ahora nos indican la ecuación dependiendo de las geometrías para obtener los momentos de inercia de las piezas. Ahora, para entender qué es un momento de inercia, se los pongo así. ¿Qué es más fácil si uno toma una llanta de bicicleta y le da, agarra? No creo que conociste la burbuja, ¿verdad? No sé, niño. Sí. Hace mucho que no voy, ¿no? Todavía hacen una prueba con una llanta de bicicleta que agarran hacia las manos. Ajá. Bueno, no vamos a revisar el ejemplo en su totalidad, pero si uno agarra una llanta de bicicleta en sus manos y le da vuelta, pues para darle vuelta, para acelerar esa llanta de bicicleta de cero, que cuando está sin girar, a una velocidad ya final, pues necesitamos aplicarle una fuerza que se convierte en un torque en el centro, ¿verdad? Ahora, agarramos no una llanta de bicicleta, agarramos una llanta de tráiler, sus respectivas medidas con su rin, y lo queremos girar a la misma velocidad a la que giramos la bicicleta. ¿Habría alguna diferencia? Sí, o sea, lo que ustedes perciben. Imagínense tener una llanta de bicicleta con su rin contra una llanta de tráiler con su respectivo rin. Es un poco más grande, es un poco más pesado el rin, la llanta misma. Entonces, ¿creen que se requiere la misma fuerza aplicada para acelerar esa llanta de tráiler contra la de rin? Digo, tráiler contra la bicicleta, perdón. Pues la lógica, la misma noción de la física que hasta ahorita poseemos nos dice, pues va a ser más difícil girar, ¿cuál? La más pesada, la más grande. Ok, eso se explica mediante el momento de inercia. Es un término físico que nos dice, nos puede ayudar a entender qué es más fácil o difícil, qué se opone o qué presenta más o menor resistencia a girar sobre un eje, girar sobre un centro. En este caso, en las tablas, por ejemplo, nos dan dos momentos de inercia alrededor de un eje. Por ejemplo, alrededor de un eje nos dan, no sé si alcanzan a ver dos, aquí dice IX prima y también nos dan un IX. Hay dos momentos de inercia. ¿Por qué? Porque uno nos dice el IX prima o el IY prima se refiere a que si tenemos nosotros una pieza rectangular y la queremos girar con centro en su centroide, vamos a tener un momento de inercia centroidal, por eso se llama así, porque es como si quisiéramos girar ese rectángulo sobre su centroide. Tenemos que calcular su momento de inercia en base a los ejes donde queremos girar esa pieza. En el caso de una bicicleta, perdón, de una rueda de bicicleta que tiene su eje así, el momento de inercia es sobre el centroide de esa pieza. ¿Por qué? Porque si agarramos todo, calculamos el centroide, que ustedes ya saben cómo calcularlo, de la llanta más el rin con su masa que está al centro. Si hacemos todo el cálculo matemático o si lo metemos a un software para que nos calcule el centroide, nos va a dar en el centro de giro de la llanta junto con el rin. Entonces, si nosotros aplicamos una fuerza para girarlo, vamos a estar lidiando con el momento de inercia centroidal de esa pieza. Ahora, les cambiaría yo un poquito la jugada. Si hubiera opción, de alguna manera, que a alguien se le ocurrió, le voy a hacer un hoyito aquí a la llanta y voy a meterle acá una varilla, un tubo, suponiendo que resiste y todo, y voy a girar la llanta con su rin alrededor, ya no de su centro, pero alrededor, yo quiero girarla alrededor de esa varilla. Es más complicado, cambiando la frase. Sí. ¿Por qué? Porque ahí modificamos el momento de inercia, ya no es el centroidal. Ahora ya estamos manejando un momento de inercia alrededor de un eje de giro. Todo lo que gira está girando alrededor de un eje. ¿Ok? Entonces cambiamos la ubicación del centro o posición del eje de giro y modificamos el valor del momento de inercia. En este caso nosotros vemos el que se refiere a IX
es como si quisiéramos girar ese rectángulo alrededor del eje X en su posición centroidal. Creo que es lo más parecido que tengo yo a ese rectángulo. Si ese rectángulo es este estuche. Y nos dice la figura, ok, el centroide está aquí y pasa ese eje, el eje X por esa dirección. ¿Qué momento de inercia necesito yo utilizar de esa tabla si quiero girarlo así? Acuérdense, estoy agarrando directamente el rectángulo y estoy girando este estuche alrededor de qué? Del eje de las X. El eje de las X que están por el centro. Y bueno, yo estoy intentando girarlo por la mitad. ¿Ok? Ahora, si yo quiero girar este estuche por la mitad, pero así, ¿qué momento de inercia debo utilizar? El de la Y, que pasa por su centroide. Haciendo uso a esta referencia ahora, quiero girar este estuche, pero ya no por su centroide, ahora por aquí. ¿Qué I debo agarrar? Ah, bueno, aquí me dicen, hay una IX, ya sin la comita, ya no es una X', es sobre el eje X. Aquí entonces, si quiero girarla, estoy intentando girarla sobre un eje que está aquí. La I, que describiría el momento de inercia de este comportamiento, sería el IX. Y si quiero girar este mismo rectángulo, pero ahora sobre un eje así, unido, que une mis dos manos, sería algo así. ¿Qué I debo usar? El Y sin la prima, ¿no? Y prima, pero Y sin la comita. Okay. ¿Qué tan fácil o difícil gira esto? O esto. Depende de, según la tabla, de sus dimensiones. Un doceavo de la base por altura al cubo o un tercio de la base por altura al cubo. Por el factor por el cual estamos multiplicando, hace que es más grande o más chico. ¿Cuál forma es más fácil de girar esto? ¿Sobre su eje centroidal o sobre un eje externo? El centroidal. Cualquiera que sea externo, ya vamos a aplicar un factor mayor. Así es. Entonces, si visualizamos esa misma lógica y la aplicamos aquí, yo supongo que va a ser mucho más difícil girar esa rueda, porque va a tener una I más grande, porque ya estamos saliendo de nuestro centroide. Ok, entonces, ¿en qué nos puede servir esto? Para estática, se centra mucho en el análisis, lo van a ver si van resistencia a materiales de una forma correcta. Vamos a ver momentos de inercia se aplica para la deformación de las vigas. Una viga, ¿saben qué es una viga? Una barra que está horizontal y que recibe carga, que ya la hemos visto. ¿Qué tanto se deforma? ¿Qué tanto se pandea? Ah, bueno, depende de su momento de inercia. Si una viga tiene un momento de inercia muy alto, vamos a deformarlo más difícil. Una viga, por el contrario, si tiene un momento de inercia muy bajito, se va a pandear muy fácil con poquita carga. Entonces, ¿depende de qué? Pues de las dimensiones que tenga esa viga para ver qué tan fácil o qué tan difícil. En otras palabras, momento de inercia se aplica para ese concepto abstracto raro. Se aplica para describir qué tan fácil o difícil puede girar un objeto alrededor de un eje. Y eso lo van a aplicar en dinámica, no lo han llevado, ¿no? En mecánica vectorial 2 se utiliza el momento de inercia ¿para qué? Para saber qué fuerza o qué torque necesitamos para acelerar algo que está rotando, movimiento rotatorio. Entonces conocen la ecuación de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Sí? Es una ley de un tal Isaac, ¿no? Algo así. Es decir, si tenemos una masa y le queremos dar una aceleración determinada, pues necesitamos aplicar una fuerza que es el producto de ambos. Pero ¿qué pasa si nosotros no queremos mover en forma lineal algo, si lo queremos acelerar en forma rotacional? Creo que ya ustedes conocen el término alfa o aceleración angular. De la misma forma que nosotros dijimos, bueno, si nosotros queremos empujar, bueno, ¿se acuerdan de los resortes? Que hicimos una analogía de los resortes. Fuerza es igual acá por X para resortes lineales y para resortes angulares K angular por
el ángulo. ¿Se acuerdan que vimos esa ecuación? No la resolvimos, no la trabajamos, lo comentamos nomás. Un resorte angular en lugar de uno lineal. Bueno, esta misma ecuación, que es de dinámica, aplica para dinámica de cuerpos rotando, y eso lo van a ver en mecánica de carreteras 2. Para acelerar algo de forma angular, darle una aceleración angular, necesitamos hacer la comparación o multiplicar la aceleración angular al cual queremos llevar la pieza. ¿Por quién? Por su masa. No, por su momento de inercia. Por eso es más difícil girar la llanta de tráiler que una llanta de bicicleta, porque tiene más momento de inercia. Entonces, ese término, la I, momento de inercia, va a servirnos para el análisis en dinámica de objetos rotando alrededor de un eje, o bien en resistencia de materiales, cuando ustedes tengan una viga que esté apoyada sobre dos puntos y le estén aplicando una carga. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil se va a pandear una viga? Tiene que ver con el momento de inercia también. Ahí es una ecuación más difícil porque dependía de los puntos de montaje, etc. Entonces, les comento esto porque se puede explicar así simplemente con matemáticas, pero lo que me interesa más es que sepan dónde va a aparecerles este término, ¿no? Ahora, tenemos aquí que son geometrías comunes. La experiencia nos dice que hay muchas piezas que pues, son geometrías compuestas. Es de esperarse que así como hicimos el cálculo de centroides con geometrías compuestas, también vamos a tener que hacer cálculos con geometrías compuestas para encontrar momentos de inercia. Y no solamente momentos de inercia centroidales, que quiere decir que para una geometría compuesta aplicamos lo de la unidad pasada. Primero encontrar centroides. Y ya que tengamos centroides, podemos calcular momento de inercia centroidal de una pieza, o bien momento de inercia de esa pieza girando alrededor de algún eje que no sea ¿cómo se dice? El del centroide. Ok, aquí tenemos otras geometrías. Y bueno, no vamos a resolver todavía esto, ¿por qué? Porque apenas estamos viendo el concepto. Pero buscando analizar esto. Voy a levantar eso más para allá afuera. Si nosotros queremos encontrar, bueno, tenemos el ejercicio para buscar el momento de inercia de esta pieza, que es como pues una resta de rectángulos. O pueden decirme ustedes, ponemos un cuadrado aquí y otro cuadrado acá, y aquí tenemos un rectángulo y dos cuadros, es válido también. Cuestión de ver qué es lo que nos conviene más. Yo lo pondría para encontrar el centroide de esa pieza, pues un rectángulo positivo y un rectángulo negativo que extraemos a. Entonces, pudiera presentársenos que se nos pida calcular momento de inercia de esta pieza en su punto centroidal o alrededor de algún eje. Tal vez queramos que esta pieza gire alrededor de este eje, por ejemplo. Necesitamos calcular el momento de inercia sobre este eje. Entonces, ahí necesitamos aplicar lo que se llama teorema de ejes paralelos o de Steiner. ¿Qué significa ese teorema de ejes paralelos? Muy rápido o vamos bien. A ver, si se anda entendiendo por lo menos algo de lo que ando diciendo. Ok, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros ya encontramos el centroide de esta pieza. Vamos a suponer que encontramos nosotros el centroide de esta pieza y anda por aquí, una ubicación todavía no calculada, pero más o menos lo ubicamos por aquí. Y ese es el centroide que tenemos si queremos girar esa pieza sobre ese eje. Pero si se nos pide calcular el momento de inercia alrededor de este eje verde, ya no es el centroidal, necesitamos aplicar esta ecuación. ¿Qué nos dice esta ecuación? Este momento de inercia es el que se referiría directamente al eje no centroidal que estamos obteniendo de este teorema de ejes paralelos. Entonces, eso es igual a ¿qué? A esta I, que es el momento de inercia que aquí nos dice centroidal de la pieza, más el producto de estos dos números. ¿Quién es? El área
el área de esa pieza multiplicada por distancia al cuadrado. ¿Qué distancia es la que está representándose aquí? Pues es la distancia que hay entre el eje centroidal y el eje sobre el cual quiero girar la pieza. Es así de sencillo, es decir, si quiero conocer el momento de inercia de una pieza que gira fuera de su eje centroidal, de rigor tengo que conocer la ubicación de su centroide, ya lo sabemos hacer, y calculo el momento de inercia alrededor de ese centroide. ¿Cómo? Pues aquí con las acomodo de descomposición de las geometrías que son. Entonces, a ese momento de inercia que ya conozco que es el centroidal, le debo sumar el área de la pieza más el cuadrado, por el cuadrado de la distancia que hay entre el eje centroidal y el nuevo eje que voy a manejar de aquí. ¿Es b al cuadrado o a al cuadrado? Es b al cuadrado. La distancia al cuadrado de estas dos, esta constante. Ok. Entonces, ¿qué otra cosa les podría decir? Ok, ahora, ¿cómo se representa un centroide, por ejemplo? Antes de buscar un ejemplo para hacer, nomás quería que visualizáramos las unidades de un momento de inercia. Se fijan aquí, hay radio a la cuarta, hay lado por lado al cubo. Entonces, las unidades de los momentos de inercia vamos a encontrarnos como pulgadas a la cuarta, metros a la cuarta, centímetros a la cuarta, etc. Las unidades no se puede buscar algún sentido lógico, ¿no? Del momento de inercia. Son unidades longitudinales a la cuarta. Y cuando tenemos varias piezas componiendo una geometría, pues el momento de inercia de esa pieza es la suma de los momentos de inercia. Eso ya vamos a verlo en un ejemplo de la siguiente clase, porque ahorita no nos va a alcanzar para terminar en un ejemplo. Vamos a calcular esos dos, pero ya en la siguiente clase